glorificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Oh augusta y santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y te damos gracias por el don de la santidad de tu sierva fiel, Luisa Picarreta. Padre, ella vivió en tu divina voluntad, volviéndose bajo la acción del Espíritu Santo, conforme a tu Hijo obediente hasta la muerte de cruz, víctima y hostia agradable a ti, cooperando a la obra de la redención del género humano. Sus virtudes de obediencia, de humildad, de amor supremo a Cristo y a la Iglesia, nos introduce a pedirte el don de su glorificación en la tierra, para que resplandezca ante todos tu gloria y tu reino de verdad, de justicia y de amor, se difunda hasta los confines de la tierra en el carisma particular del fiat voluntas tua, sicur in cielo ed in terra. Recurrimos a sus méritos para obtener de ti, Santísima Trinidad, la gracia particular que te pedimos con la intención de cumplir tu divina voluntad. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Reina de los santos, ruega por nosotros. Bueno, como les había dicho, vamos a hacer la bendición de todos los objetos religiosos que tienen con ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pues damos inicio a nuestra última reflexión acerca de la Virgen María en el reino de la divina voluntad. Y después de haber hecho esta oración pidiendo a Dios la beatificación y canonización de la sierva de Dios Luisa Picarreta, gracias a la cual tenemos entre nosotros, ella es como la depositaria, además de que fue escogida como secretaria no son como las secretarias que hay en las oficinas nuestras ahora. Los secretarios y secretarias en los tiempos antiguos eran los que guardaban los secretos del rey. Por eso se les llamaban secretarios. Los que guardaban el secreto del rey. Entonces, pues nuestra Madre Santísima, por supuesto, y luego esta pequeña hija de su voluntad, han sido elegidas por Dios para ser sus secretarias, en este sentido, de conservar en su corazón el secreto del rey. Y el más grande de los secretos del rey es el secreto eterno de su voluntad, y que se ha dignado en nuestro tiempo revelárnoslo, ¿no? Por eso estamos aquí. Así que le damos gracias a Dios, a nuestra Madre Santísima, a esta pequeña hija del divino querer, por todas las gracias con que nos han acompañado estos 2 días y lo que nos queda de recibir de esa gracia. Y pedimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que haga descender su bendición sobre todos ustedes y todos estos artículos religiosos, rosarios, medallas, imágenes, estampas o libros que llevan con ustedes,
para que como sacramentales sean de ayuda a nuestra vida espiritual, nos protejan de las insidias del maligno y nos ayuden a entregar enteramente nuestra voluntad a Dios y que Él nos dé la suya como vida. No solo que siempre hagamos lo que a Él le agrada, sino que su voluntad sea la protagonista de todo nuestro obrar. Y así como Luisa le decía a la Virgen al iniciar estas lecciones, yo te quiero traer soles, no solo flores, soles divinos. ¿Cómo podemos formar soles divinos? Solo si tenemos con nosotros una voluntad divina. Dios nos la quiere dar para que le ofrezcamos soles. Así que estas cosas que llevan con ustedes de índole religiosa, bendecidas, les ayuden para eso, para formar soles. Luisa, ustedes conocen su vida y su final aquí en la tierra. Antes de morir dice como San Esteban, el protomártir, al que San Pablo estaba ahí ayudando a que lo apedrearan. Él no tiró piedras, pero cogió todos los mantos de todos los que apedreaban a Esteban y estaba de acuerdo en que se le quitara la vida a ese. Seguramente por la intercesión de San Esteban, por eso el Señor vino al encuentro de Pablo en el camino a Damasco y lo hizo apóstol de los gentiles. Entonces, este Esteban, antes de morir, que muere y su muerte es descrita muy semejante a la de Jesús en la cruz, aunque no fue crucificado sino lapidado, él pide y intercede por los que le quitaban la vida, que Dios no les tomara en cuenta ese pecado. Y San Esteban, cuando está a punto de morir, ve el cielo abierto y a Jesús a la derecha del Padre. Y por eso muere en éxtasis, viendo la gloria del Mesías, del Cristo resucitado. Pues Luisa, cuando está a punto de morir, ve el cielo abierto y está su confesor, el padre Benedetto Calvi, delante de ella, y ella ve el cielo abierto y dice: ahora estoy más contenta que habitualmente, porque ahora veo el cielo abierto y delante de mí un camino de infinitos soles, y los conozco. Son mis actos hechos en la voluntad eterna de Dios. Es el camino que el querer divino me ha preparado para recorrer toda la eternidad. Y es el camino preparado para usted, Padre, y para todos los que quieran vivir en la divina voluntad. Así que esos soles eran como universos llenos de belleza, de riquezas divinas, que la divina voluntad, sirviéndose de los pequeños actos de la vida ordinaria de Luisa, se había servido de ellos para encerrar en ellos los inmensos tesoros que la divina voluntad contiene. Pasa un poco como con la Eucaristía. ¿Qué vemos cuando vemos la Eucaristía? Un pedacito de pan, eso es lo que vemos, pero ¿qué hay allá adentro? Cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, cielo y tierra, todos los espíritus del cielo, todas las generaciones humanas, todo el universo está contenido en cada hostia consagrada. Además de las tres divinas personas, la humanidad de nuestro Señor, cuerpo y alma, y todas las criaturas creadas por Él. Todo está contenido en ese pequeño circulito que parece pan o parece vino, pero que en realidad es Dios velado por la apariencia del pan. Esto que pasa con el pan, que es transubstanciado,
se quita la sustancia del pan, el poder infinito de Dios quita la sustancia del pan y pone su propia sustancia, la de Él, su divinidad y su humanidad y todo lo demás que a Él pertenece. Esto quiere hacer con nosotros, pero con una diferencia. En nosotros no transubstancia nuestras personas, porque dejaríamos de ser personas. Lo que hace es unir, llevar a la consumación en la unidad tu voluntad y la de Él. Y cuando las dos voluntades, la nuestra deja el lugar sin retirarse, sino simplemente deja que el orden divino se establezca en el alma. Él, entonces, Dios es el que preside en tu alma. Y se cumple lo que Jesús decía en el Evangelio: a quien me ame, mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Esto es el plan que Dios tiene. Mientras estamos en la tierra, que seamos morada de Dios por obra de su Espíritu Santo. ¿Y cuál será nuestra morada en la eternidad? Jesús hoy se va a prepararnos un lugar el día de su ascensión. ¿Quién va a ser nuestra morada? Pues Dios. Aquí tú, pequeño ser humano, hija o hijo de Dios, eres la morada de Dios, templo de su Espíritu y de la Trinidad Santa. En la eternidad, una vez que tú termines tu misión acá abajo en la tierra, Él será tu morada. En el Apocalipsis, Juan no vio ningún templo. Aquí abajo tenemos muchos. Aquí está este de Nuestra Señora del Carmen, ahí a unas cuadras está el de San Juan Bautista, y así tenemos muchas capillas, iglesias en nuestro alrededor. En la eternidad no va a ser así. En la eternidad no hay capillas, ni iglesias, ni catedrales. Dios es el templo. ¿Y tú allá qué cosa serás? Pues como las hostias son aquí. Aquí en nuestros templos, el corazón del templo en la tierra es el Dios hecho carne, velado por el sacramento, en el sacramento de la Eucaristía. Si aquí tú te alimentas de esa hostia consagrada, que es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor, y poco a poco tu voluntad se va conformando con la voluntad divina, y si no se conforma mucho, pues en el purgatorio ahí se termina de conformar. Porque para que entres al cielo tú tienes que ser una hostia viva, otro Jesús, otro Paráclito. Tienes que encerrar en ti todo el reino de Él tiene que quedar encerrado en ti. Porque hasta que no tengas todo lo que a Él pertenece, no puedes entrar en su casa. Tú tienes que ser un espejo de Él. La gente cree que se va a ir así con todos sus zapatos y sus motos, se van a ir aquí al cielo, después de vivir una vida desordenada, de pecados, sin oración, sin sacramentos, de desorden en los negocios, de desorden en el campo de sus impuestos, del respeto a los demás, y que así se van a ir al cielo. Porque Dios es muy misericordioso, Dios es santo. Y el admitirte a ti sucia en su presencia o sucio, como llegamos si no vivimos una vida santa, sería peor que el infierno. El infierno es misericordia de Dios. Porque en el infierno estas criaturas rebeldes que han decidido por toda la eternidad separarse de su Creador, Dios ha preparado un lugar para ellas en la que no tengan que estar en su presencia. Si tuvieran que estar sufriendo el peso de la separación del único que es la verdad y la vida, y estar delante de Él, como va a pasar en el día del juicio, el infierno sería inimaginable. Con todo y lo doloroso que sea esa situación que se vive en el infierno,
Hay un velo que esconde la gloria de Dios para esos condenados, espíritus o seres humanos. Entonces, por eso es que nosotros no podemos pensar en que podemos salir de este mundo imperfectos, sin virtudes, sin gracia de Dios, y así irnos a presentar ante el Altísimo. Y con Dios no se juega, Dios es santo. De Él, de todos sus atributos, solo de su santidad se dice que es 3 veces santo. No se dice de su misericordia, no se dice de su omnipotencia, no se dice de su pureza, de su santidad. Es 3 veces santo. Y tu vocación, como les dije al principio de este día, es ser santos, como Dios es santo. Nuestra Madre por eso quiere darnos lo que es la fuente de toda santidad. La divina voluntad es la santidad de las santidades. Es la fuente. Todas las demás formas de santidad que conocemos, que hemos visto reflejadas en los santos, en los apóstoles, en los grandes padres de la iglesia, en los confesores, en los grandes monjes y monasterios, en los que vivieron en los monasterios, como San Benito, como tantos otros, San Basilio Magno y etcétera, etcétera. Y todos los santos fundadores de todas las congregaciones religiosas, todas esas formas de santidad derivan de la santidad infinita de Dios. Y este Dios, de su voluntad, este Dios quiere que esa vida santa esté en nosotros. Y por eso hemos de ocuparnos de esto. Para eso es la vida en la tierra, para trabajar en esto. ¿Y quién se ocupa? ¿Quiénes nos ocupamos en la tierra de ser santos? No hay muchas cosas de qué ocuparse. Eso porque vive en la iglesia, pero los demás ahí en la calle tenemos que ocuparnos del negocito que tenemos, del coche, de la mujer, de los hijos, del rancho y de todo lo demás. Pues sí, pero de eso no te vas a llevar nada, ni a tu mujer tampoco te la vas a llevar cuando te mueras. Vas a ir con lo que lleves puesto ante Dios, ante el 3 veces santo. ¿Qué llevas para encontrarte con Él? ¿Qué has preparado? Ojalá que esta vida de trabajo, de uso de tus bienes materiales que Dios te dio, lo hayas aprovechado para crecer en el amor a Él y a tu prójimo. Y ojalá luego de conocer esto que el Señor nos dice acerca de su voluntad, en todas esas pequeñas actividades que tienen que hacer, llamen a la divina voluntad para que la divina voluntad tenga el lugar de honor en ustedes. Nuestra Madre Santísima es santísima porque la divina voluntad empezó desde su inmaculada concepción a tener en ella el lugar de honor. Y al lado de esta voluntad eterna, las 3 divinas personas y los infinitos méritos del que iba a ser su Hijo son los que la acompañaron en todos los instantes de su vida. Entonces, pues pidámosle a ella que nos ayude. Y luego de esto, todo esto era por la bendición. Ya que ya fueron bendecidas todas las cosas que tenían, pero aproveché esto. Entonces, este tesoro que el Señor nos ha dado es para que podamos seguir creciendo en el conocimiento de su voluntad. De este punto en que nuestra Madre nos habla que toda la creación hizo fiesta, sigue un 4º paso que hace la divina voluntad. Y ese 4º paso es el que nos narra la prueba a la que ella fue sometida. En esta 4ª lección nos dice que aunque todo era sonrisa, había venido toda la creación a festejarla por ser tan bella, llena de voluntad divina, de mares de poder, de sabiduría y de amor de las 3 divinas personas.
aunque todo era fiesta, hacía falta algo. María, nuestra madre, veía que él no podía confiar en ella si no tenía de ella una prueba. También Adán y Eva eran inocentes, inmaculados. ¿Y qué pasó con ellos? Los ángeles creados por Dios también eran inmaculados en su creación. ¿Y qué pasó con una parte de ellos? Era necesaria la prueba. Pues la prueba superada dice victoria. Pone al seguro todos los bienes que Dios nos quiere dar. Madura y dispone al alma para la adquisición de grandes conquistas. También Abraham, nuestro padre en la fe, fue puesto a la prueba varias veces, y la última fue tremenda prueba. Después de que en su ancianidad con Sara pueden concebir, porque había esterilidad en ella, y concibe a un hijo, Agar, la esclava de Sara. Por permisión de Dios, Abraham tiene relaciones con la esclava y ésta le da un hijo que cría Sara. Después de esto, Sara empieza a sentirse incómoda con la situación, y el Señor, Abraham, pide a Dios su gracia, y el Señor lo visita, esa visita en la que ve venir 3 personajes que lo vienen a visitar y le dicen, aunque Sara estaba en la tienda, no estaba ahí presente, pero ella escuchaba, y estos dicen, prepare las cosas porque dentro de un año, cuando ellos vuelvan, tendrá Abraham un hijo con su esposa, con Sara. Y la otra se ríe adentro, por eso Isaac, el nombre del hijo que va a tener. Es como que ella se sonríe, como dicen, ¿cómo va a ser si este tiene 90 y pico de años y yo otro tanto? Y estéril. Para Dios todo es posible. Dentro de un año venimos y aquí va a haber un bebé. Así que así fue. Y a ese bebé que Dios le dio a Abraham, después el Señor le va a pedir a Abraham que lo ofrezca en sacrificio, que vaya al monte que Él le mostrará y que ahí le ofrezca en sacrificio al hijo de la promesa. ¿Y qué hace Abraham? Prepara la leña, el cuchillo y el fuego, se lleva a Isaac y se van caminando al monte Moria, es el monte Sión, donde está hoy Jerusalén, la ciudad de David. Allá va para ofrecer ese sacrificio. Y cuando está a punto de sacrificar a su hijo, el Señor, a través de su ángel, detiene la mano de Abraham, y Abraham no realiza el sacrificio de su hijo. Y él, por haber hecho lo que has hecho, te bendigo y envío a todas las razas y las generaciones de la tierra, por la fidelidad en la prueba. Dios le dio y lo hizo padre de todos los pueblos a Abraham, nuestro padre en la fe. Así que la prueba fue necesaria para Adán, fue necesaria para Noé antes del diluvio, y para todo hombre y mujer en la historia. Dios nos ha dado el don de nuestra existencia, del alma, del cuerpo, de la voluntad, de todo lo que somos y tenemos, y Él quiere una prueba de fidelidad, que es garantía de que Él puede darnos todo con mayúsculas, es decir, darse todo Él a sí mismo a nosotros, y que nosotros vamos a poder corresponder a ese don con la donación total de nosotros mismos. A María podía faltarle esto, esta prueba, esta corona de victoria, no le podía faltar. Así que ella fue sometida. Era la prueba, dice ella, que Dios quería para confirmar
en mí la inocencia, la santidad y felicidad. Y para darle el derecho de mando, darle a María el derecho de mando sobre toda la creación. Ya la había felicitado toda la creación, porque en ella estaba toda la armonía de Dios, pero no estaba todavía confirmado todo eso que ella había recibido. Hacía falta una prueba, y esta es la prueba que le piden a María. Y volvemos, estamos hablando del instante mismo de su concepción. Todo esto que hemos hablado hoy, todo esto tiene lugar y mucho más en ese preciso instante. El que se le dé razón divina, que la inunde la voluntad de Dios, que la inunden los mares del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la festeje toda la creación, que se le dé razón divina, etc. La prueba, el éxito en la prueba y la confirmación de todo esto pasa en el instante de su concepción. Y de cada uno de esos pasos ella nos va dando una lección que nos quiere dar para que la imitemos por cuanto es posible. Hay cosas en las que no podemos imitar, ¿no? No habiendo, Adán no fue fiel a la prueba. No habiendo sido fiel, Dios no pudo confiar más en él. Por tanto, perdió el mando, la inocencia, la felicidad, y se puede decir que trastornó toda la obra de la creación. Entonces el divino querer pidió a María que como prueba le cediera, le entregara su voluntad humana. Y esto te hace quedar sin voluntad humana, ¿no? Porque ese acto de entregar tu voluntad humana, ¿con qué voluntad lo haces? Con la humana. ¿Cómo puedes entregar tu voluntad humana sin tu voluntad humana? Tu voluntad humana, y eso quede claro a ustedes siempre en todo lo que a la divina voluntad pertenece, tu voluntad es lo que más te asemeja con el Creador. Como criatura suya, como hija o hijo suyo, tu voluntad humana es la que más te asemeja con él. Esta voluntad humana es inseparable de tu persona humana. De modo que, y esto no depende de ti, tú eres eso por creación. Dios jamás retirará de ti estos dones. Al infierno te vas a ir con todo eso que Dios te dio, o te vas a ir con todo lo que te dio al cielo. Eso tú lo decides. Pero nada de lo que Él te ha dado, Él te va a quitar. Entonces, el más precioso tesoro que te ha dado, porque es de lo que depende tu destino eterno, que es tu voluntad, no te la quitarán nunca. ¿Qué es entonces lo que Dios quiere cuando pide que le entregues tu voluntad? Pues que tu voluntad se eche en brazos de Él con la confianza de un hijo, de una hija, como Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre, para ti todo es posible. Esto que me pones delante es inconmensurable. Si es posible, pase de mí. ¿Qué cáliz era el que Jesús quería que pasara de él? ¿Qué cáliz? Los clavos, las espinas, los flagelos, las humillaciones, esas 24 horas que le quedaban de dolores inimaginables. De esto es de lo que Jesús pide a su Padre que lo libre. El cáliz de la voluntad humana de todos sus hermanos y hermanas desde Adán y Eva hasta el fin del mundo, y sin entrar en el misterio de los espíritus del cielo rebeldes. Es otra dimensión del misterio de Dios. Él vino, dice la Escritura, a destruir las obras del diablo antes de que nosotros estemos en el panorama de las criaturas.
fueron creados los espíritus del cielo, se estableció una lucha en el cielo donde no pudieron permanecer estos rebeldes y fueron echados a la tierra. No había hombre todavía sobre la tierra. Así que con los primeros que tiene que Jesús hacer cuentas, y Jesús es además el verbo eterno, la palabra por la que todo fue creado, es con estos espíritus rebeldes. Así que la tarea que viene Jesús a cumplir no es solo venir a rescatarnos a nosotros, tiene que venir a poner en su lugar a todos estos espíritus que se han rebelado contra la voluntad de su Padre, y tiene que restaurar a todo el género humano. Y la muerte eterna de tantos de sus hermanos y de estas criaturas puramente espirituales, este es el cáliz amarguísimo, inimaginable a nosotros, criaturas humanas, que Jesús tuvo que beber para completar en su humanidad la infinita gloria que sus criaturas le debían a su Padre. Así que por eso Jesús dice: Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Era el cáliz de la voluntad humana, de la voluntad de las criaturas, que habiendo sido creadas a imagen y semejanza del Creador, no habían querido someterse a su Creador infinitamente amoroso, santo, bello, purísimo, que solo quería el bien de ellos. Todo esto Jesús tiene que repararlo, que expiarlo, que ordenarlo de nuevo, que reconstruirlo todo. Este es el cáliz amarguísimo, y que después de derramar toda su sangre, algunas almas por las que Él dio su vida se perderían eternamente. Es decir, ¿se imaginan qué es esto? Tú y yo no somos Dios. Dios está en la altura de su divinidad, en una altura infinita por encima de nosotros, en su naturaleza divina. Y Él se abaja hasta asumir nuestra condición humana, y todavía después de hacer este acto, nosotros no somos humildes, ni sombra de humildes. Humilde es Él, que siendo Dios se empequeñece hasta hacerse nada, hasta vestirse de todo el pecado del mundo. Esto es humildad. La nuestra es sombra de humildad. Y después de hacer esto, hasta pedirnos como un mendigo nuestras almas para darnos la vida eterna, pedirnos que le entreguemos nuestros pecados para lavarlos con su sangre y disponernos para poder recibir su vida eterna. Algunos le decimos: no me interesa, quédate con tu vida eterna, yo me voy al infierno. No quiero, no te quiero. Tú eres nada, que te atrevas frente al Todopoderoso a decir eso. Y esto a Jesús le costó penas inimaginables a nosotros. Por eso, esta para la humanidad de nuestro Señor fue una prueba. Él la vive igual que la Virgen desde el primer instante de su concepción. Él tiene que abrazar en su humanidad santísima toda prueba, toda tentación, todo tiene que sobreponerse a todo para que todas sus victorias y conquistas pudieran ser comunicadas por su Espíritu Santo, el Paráclito, a cada uno de nosotros en cada momento de la historia. Jesús tuvo que encerrarlo todo. Así que en nuestra madre la prueba tenía que tener lugar. Digo todo esto que dije de Jesús porque nuestra madre es un espejo perfecto de su Hijo Jesús. Todo lo que pasó en su Hijo Jesús se reflejaba en ella. Desde que Él fue concebido, nuestra madre percibe en ella lo que está pasando en el Hijo eterno, encarnado ahora en sus entrañas.
Ella no es ajena a ningún sufrimiento de su divino Hijo, a todas estas innumerables penas que iba a sufrir por cada pecado de cada uno de los hombres y mujeres de la historia. Y nuestra Madre, a ella se le pide una prueba, que ella entregue su voluntad. Y repito, cuando Él nos pide la voluntad, nos la pide para que todo lo que hay en ella, que no pertenece a Él, sea lavado, sea ordenado, sea recreado, reordenado. Con ello la Virgen nos invita a no rehusar nunca nada a nuestro Dios, aunque fueran sacrificios que duraran toda nuestra vida. Perseverancia y fidelidad en la prueba que Dios quiere de cada uno de nosotros son la llamada para que se cumplan en nosotros los designios que Dios tiene. La prueba es necesaria, pues proporciona la materia a Dios para cumplir su obra en nosotros. Por eso termina la Virgen diciéndonos: por eso, querida hija mía, sé atenta. Si eres fiel en la prueba, harás más feliz a tu mamá. No hagas que me preocupe. Dame tu palabra, yo te guiaré y te sostendré en todo como hija mía. Y para concluir, en el último día, en el quinto día, le dice la Virgen: escúchame, hija, cuando el Ser Supremo me pidió mi querer humano, yo comprendí el grave mal que puede hacer la voluntad humana en la criatura, cómo esa pone en peligro aún las obras más bellas del Creador. O como comprendí bien la grave ofensa que se le hace a Dios y los males que llueven sobre la criatura. Tuve entonces pavor y horror de hacer mi voluntad, y justamente temí, porque también Adán fue creado por Dios inocente y puro, y con hacer su voluntad, en cuantos males no cayó él y todas las generaciones. Así que la Virgen tomó su voluntad humana y la ató a los pies del trono divino en homenaje continuo de amor y de sacrificio, jurando que nunca se serviría de ella, ni siquiera por un solo instante de su vida, sino siempre de la de Dios. En cuanto hice, dice la Virgen, don de mi voluntad a mi Creador, yo me sentí triunfadora sobre la prueba que había querido de mí, y Dios a su vez se sintió triunfador sobre mi voluntad humana. Él esperaba mi prueba, es decir, un alma que viviera sin voluntad, sin dar vida a la propia voluntad, para reunir de nuevo lo que el género humano había separado y ponerse en actitud de clemencia y misericordia. Así que con esto, nuestra Madre, atando su voluntad a los pies de la Trinidad Santa, se compromete a mantenerla ahí, porque nosotros le consagramos nuestra voluntad al Señor, y al otro día, préstamela porque hoy tengo muchas cosas que hacer. Así que nuestra Madre no, la ató a los pies del trono divino y ahí se quedó su voluntad. Ella ya no se sirvió de su propia voluntad para nada. Su voluntad no dejó de tenerla, pero su voluntad no actuó para hacer por propia voluntad nada. Todo cuanto hizo nuestra Madre fue en comunión con la voluntad de Dios, siempre teniendo la divina voluntad en lugar de honor en todos sus actos. Esto dio origen a esos soles, así en Luisa, esos soles que ella ve el último día de su vida son los soles de la divina voluntad, que la divina voluntad ha formado en ella, sirviéndose como se sirven los sacerdotes de un poco de pan, unas cuantas hostias, para que se encierre ahí la vida del Creador Todopoderoso. Así en estos actos, a diferencia de las hostias, ahí esos accidentes que llama la Iglesia a los velos de aparente pan y vino, acá los velos que van a encerrarse en nosotros son el velo de nuestras acciones.
Hecho esto, queda dentro de esos velos la vida de la divina voluntad. Y esos son los soles, porque cada acto de voluntad divina es un acto, es el sol eterno de la divinidad, la vida de las divinas personas y de todas sus obras. Pues ya pedimos a la Virgen que nos conceda, y ojalá hoy en esta misa de la Ascensión, pues atemos nuestros corazones y voluntades a la de Jesús, que se la lleve al cielo y la ate a los pies de la Trinidad Santa. Que así sea. Y luego de terminar con la reflexión de hoy y con la victoria en la prueba de nuestra Madre, vamos a hacer la invitación y va a hacer la pregunta después. Bueno, la comunidad de la parroquia San Juan Bautista y los devotos de la Santísima Virgen María se unen para celebrar la finalización de la novena, la advocación de nuestra Madre, la Señora de todos los pueblos. Esto lo vamos a atender en la parroquia San Juan Bautista, que está frente a El Salvador, dentro de la Inspectoría General de la Fuerza Armada, el día 31 de mayo a la hora de 5 p.m. con la finalización de la novena de Nuestra Señora de todos los pueblos, seguido del rezo del Santo Rosario. Luego a las 5:45 vamos a hacer una entrada a la iglesia con rosas blancas y cantando advocación a la Virgen María y entregándole esas flores a los pies de nuestra Madre. A las 6 de la tarde será la Santa Eucaristía, así que quedan todos invitados. Entonces van a rezar la Vamos a hacer la oración, nos ponemos de pie. La oración de la Señora de todos los pueblos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Ahí tenemos unos minutitos nada más. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta concreta? Ya no se levanta. Sí, para que Padre, es que yo estoy así como un poquito confundida porque, o sea, cuando se habla del fiat, dijo que en hebreo significaba amén, algo así. Entonces, o sea, el fiat es la divina voluntad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hágase. Entonces quiere decir que, o sea, el fiat dice que se derramó en la célula digamos, de Joaquín y de Ana cuando María fue concebida en ese instante de su concepción. Entonces quiere decir que, o sea, la divina voluntad en ese momento tomó esa célula de la Virgen en ese instante. Entonces, ese es... No solo eso. Es que, o sea, lo que no entiendo es todo eso. ¿Cuál es Eso, ¿qué significa todo eso? O sea, porque si ella fue dotada de esa gracia así tan grande, entonces también es igual, así pasó con Adán también, igual que la Virgen, también ese mismo divina voluntad fue concebido él en esa, como ella, ¿sí? Ese es el asunto de cómo fue concebido el primer padre Adán y luego Eva. Adán y Eva son cuerpo, alma, con voluntad humana que reina de las facultades de ese primer hombre y de esa primera mujer, y anima ese cuerpo y alma, que es la naturaleza humana de nuestros primeros padres, la voluntad divina que les fue dada como don operante en ellos. La divina voluntad no es la gracia, es por gracia, es decir, es un regalo de parte de Dios, pero no es lo que nosotros conocemos como la gracia.
La gracia santificante es una participación creada de la vida divina. Una participación creada de la vida divina. Es una realidad sobrenatural, eso no pertenece a la naturaleza humana. Es un vínculo que nos capacita para que podamos entrar en comunión con las personas divinas. ¿Y de qué está constituida esa gracia, que es una participación creada de la naturaleza divina? Como dice San Pedro en su carta, es la fe, son las virtudes teologales, la fe, esperanza, caridad, los dones del Espíritu Santo y todas las demás virtudes. Todo el organismo sobrenatural que la gracia nos comunica, que se nos da el día de nuestro bautismo, eso es la gracia. Pero esa gracia es obra de la voluntad de Dios. La divina voluntad es la fuente de la gracia y también es la fuente de la naturaleza. ¿Qué es naturaleza en nosotros? Cuerpo y alma. ¿Qué es sobrenaturaleza? Gracia, la gracia santificante. ¿Qué es lo que es divino de por sí? La voluntad divina. Al hombre en el paraíso se le da cuerpo y alma, es decir, la naturaleza, se eleva a la condición de hijo de Dios, esa es la gracia, y se le da la fuente de la gracia, la divina voluntad. De manera que el Adán del paraíso tiene cuerpo, alma, gracia sobrenatural y vida divina. Es el alma de su alma y de su cuerpo y de todo lo que es. Y esto es puesto a la prueba y no pasa la prueba y pierde la divina voluntad y pierde la gracia. Así que queda reducido a un esclavo del que lo engañó y lo sedujo. Padre, pero yo quiero preguntar algo también sobre la divina voluntad, porque es que tantos años, así como usted estaba diciendo que tantos años, digamos, de existir, digamos, no sé cuántos años tendrá de que se conoce la divina voluntad. Entonces yo me preguntaba si es que Dios dispone el tiempo, el momento en que uno la va a conocer, porque tiene tanto tiempo uno de venir caminando y sirviendo y haciendo tanto dentro de la iglesia, sirviendo al Señor, y de repente ahora conocer, y yo creo que todo así como que Dios mío, ¿qué es esto? Pero, o sea, conocerla y ver qué significa, o sea, ¿hay que crecer para conocerla o se puede transmitir así como se hace, Padre? Porque si yo quisiera llevarle a otra persona y decirle, conoce la divina voluntad, o sea, bueno, es un don primero, eso que quede claro, ¿no? Esto es un don como tu existencia, como la gracia, es un don. Hay 5.500 millones de seres humanos que no tienen la gracia santificante, que no han nacido por el agua y el Espíritu Santo. ¿Por qué tú y yo? ¿Qué hay en nosotros? ¿Hay algún mérito previo de nuestra parte para que a nosotros se nos dé la gracia? ¿Tú hiciste algo para existir? Nada. ¿Hiciste algo para existir como cristiana, católica? Nada. ¿Hace falta algo para que tú recibas la divina voluntad? Nada, es don de Dios. ¿Qué te hace falta una vez que este regalo te es anunciado y te es ofrecido por parte de Dios? Que tú lo acojas como a Jesús. Vino a los suyos y ¿qué hicieron los suyos? Pues no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, ahí está nuestra parte, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Prólogo de San Juan, estas palabras. A los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. ¿Por qué a ti y a mí nos ha escogido el Señor en esta época para conocer eso? ¿Por qué nos hizo nacer en esta época? Porque nos podía haber hecho nacer en tiempo de Abraham y en China. No habríamos sabido absolutamente nada del misterio del Dios del Sinaí. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué Él quiso? ¿Por qué escogió Jesús a Pedro, a Santiago, a Juan, a Mateo, a Felipe, a Natanael? Porque Él quiso.
Él se fue a orar, pasó toda la noche en oración, bajó y llamó a los que él quiso. Punto. Es asunto que tiene que ver con la absoluta libertad de Dios en las elección que Él hace de sus criaturas. El asunto no es eso, Él decide como Él piense y como Él quiera. El asunto es que una vez que Él me manifiesta, no son ustedes los que me han elegido a mí, soy yo el que los he elegido. Y los he elegido no por sus méritos, pero los he elegido para que vayan y den mucho fruto y mi Padre sea glorificado. Entonces, Él te ha elegido, tú dale las gracias y dile: Señor, qué grande eres, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Ahora dame la gracia de corresponder a esta predilección de tu Padre. En la eternidad quizás comprenda el por qué tú me llamas en medio de tantísimos seres humanos, seguramente muchos de ellos más buenos y santos que yo. Y tú me elegiste, sin embargo, así que aquí me tienes, como Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Es igual nosotros, ¿no? Entonces, esa dimensión déjala en manos de Él, sabe por qué. Ahora lo que interesa es que tú y todos nosotros, sumergiéndonos en la belleza de este tesoro de la divina voluntad, lo vayamos haciendo vida, poniendo en práctica. Y en la medida que comprendamos la grandeza de esto, lo compartamos con los demás. Es la misma que la misión de la Iglesia: vayan por todo el mundo y anuncien a toda criatura lo que yo les he enseñado. Pues igual aquí con la divina voluntad. Padre, ¿cuál es la relación entre el divino querer y la divina voluntad? Si es en términos filosóficos y teológicos, la voluntad es la facultad y el querer es la facultad, es como el corazón. Y el querer es el palpitar del corazón, es decir, es la facultad en acto. La voluntad, cuando la voluntad está en acto, a eso se le llama querer. Cuando la voluntad está en pasiva, es la facultad. Un corazón sin latido, ¿qué es? Pues un corazón muerto. ¿Y un latido sin corazón puede existir? No. Son dos cosas que están esencialmente relacionadas. En el misterio de Dios, como Dios es un acto único, es un acto eterno que lo contiene todo, podemos identificar su voluntad con su querer. En nosotros sí cabe de alguna manera la pasividad de nuestra voluntad. Es decir, tenemos la voluntad, pero puede estar sin hacer nada. Pero aún eso no es así realmente. Porque para que tu voluntad no haga nada, tu voluntad tiene que querer no hacer nada. Así que voluntad y querer son dos formas de llamar, solo que resplandece en el querer. El querer es propiamente el obrar de tu voluntad. Y tu voluntad puede estar como en stand-by, como pasiva, hasta que decide hacer algo. Y a ese momento en el que ella decide hacer algo, es lo que en los escritos de Luisa es el fiat. Dios, cuando llegó la hora de la creación, ¿qué hizo? No tenía que decir una palabra para crear, pero quiso decirla porque los que íbamos a recibir este regalo íbamos a tener el don de la palabra. Y Él quería que su palabra, la palabra originante, creadora, presidiera todas nuestras palabras. Por eso pronunció el fiat, el hágase. Él podía haber creado todo sin decir nada, con su sola voluntad bastaría.
pero quiso que esa voluntad se expresara. Y por eso a María le pidió también un fiat. Y presentó el ángel el misterio de la encarnación y María responde con una palabra: hágase en mí según tu palabra. Y cuando se trata de recibir el más grande de todos los dones, que es la divina voluntad como vida, el Señor nos dice: cuando vayas a rezar, di así: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bueno, pues yo creo que con esto terminamos. Si tienen alguna otra pregunta, pueden escribir a la Casa de la Divina Voluntad. Bueno, vamos a hacer para concluir la consagración a la Divina Voluntad, ya que nos preguntaba que qué hacíamos. Bueno, pues hay que renovar cada vez que hacemos una consagración. Volvemos a decirle con nuestra voluntad, con nuestra súplica, con nuestra intención y amor al Señor: yo quiero ser tuyo, déjame entrar en ese océano de tu voluntad, dame tu voluntad como vida, yo te doy la mía. Esto es esta consagración y todo por manos de la Virgen. Así que En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh voluntad divina y abogada, aquí ante la necesidad de tu luz, para que tu eterna bondad me abra las puertas, me haga entrar así todas las criaturas, vengo a darle voluntad al pequeño grupo de los hijos de tu Fiat Supremo. Postrado en mi nada, suplico, ruego a tu luz que me invista y eclipse todo lo que no te pertenece, de modo que no haga otra cosa que contemplar, comprender y vivir en ti, voluntad divina. Esta será mi vida, el centro de mi inteligencia, la que arrebate mi corazón y todo mi ser. En mi corazón no quiero que tenga más vida el querer humano. Lo arrojaré fuera de él, y así formaré el nuevo Edén de paz, de felicidad y de amor. Con ella seré siempre feliz y tendré una fuerza única y una santidad que todo santifica y conduce a Dios. Aquí postrado invoco la ayuda de la Sacrosanta Trinidad para que me admita a vivir en el claustro de la divina voluntad y así vuelva a mí el orden primero de la creación, tal como fue creada la criatura. Madre celestial, soberana reina del fiat divino, tómame de la mano y enciérrame en la luz del divino querer. Tú serás mi guía, mi tierna madre, y me enseñarás a vivir y a mantenerme en el orden y en los recintos de la divina voluntad. Soberana celestial, a tu corazón confío todo mi ser. Tú me darás clases de divina voluntad y yo estaré atento a escucharte. Extenderás tu manto sobre mí para que la serpiente infernal no se atreva a penetrar en este sagrado Edén para seducirme y hacerme caer en el laberinto del querer humano. Corazón de mi sumo bien Jesús, tú me darás tus llamas para que me incendien, me consuman y me alimenten.
para formar en mí la vida del supremo querer. San José, tú serás mi protector, el custodio de mi corazón, y tendrás las llaves de mi querer en tus manos. Celosamente custodiarás mi corazón, y nunca más me lo darás, para estar así seguro de no salirme jamás de la voluntad de Dios. Ángel custodio mío, guárdame, defiéndeme, ayúdame en todo, para que mi vida sea llamada, que atraiga a todos al reino de la divina voluntad. Corte del cielo toda, dame tu ayuda, y yo viviré para siempre en la voluntad divina. Amén. Solamente con las preguntas que han hecho, ¿no? Hay que leer. Si no leen, pues es difícil. Yo sé que algunos son nuevos y por eso esas preguntas, ¿no? Pero cuanto más ustedes lean, ustedes van a comprender. Todo esto es cuestión de tiempo, no es como la conversión, ¿no? Una persona que no es católica se bautiza, se prepara, recibe los sacramentos y empieza el camino. Empieza el camino. Con esto de la divina voluntad es igual. A la vez que conocen este don, como dice el Padre, ¿qué hacer? Yo creo que esta es la pregunta más bien de la señora, ¿no? ¿Qué hacer? Ponerse a estudiar, ponerse a leer, llamar al Espíritu Santo, ingresar en un grupo, ayuda mucho, porque las preguntas pueden unas a otras contestar, ¿no? Con esta de la voluntad divina y el querer, pues es el verbo, el querer de Dios es el verbo, y la divina voluntad siempre está activa, y por eso hay a veces una confusión que dice es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo, porque ahora yo estoy actuando, ¿no? El querer está moviéndose, está el verbo. Yo puedo coger y no hacer nada y vivir en la divina voluntad. Pero todo esto viene poco a poco. Entonces mi consejo es a leer, ¿no? A leer, a profundizar, ingresar a un grupo si es posible, ¿no? Y empezar el camino hasta el último momento. Que cerremos los ojos, ese va a ser el último acto, que hagamos a la divina voluntad. Lo otro es darle gracias a todas las coordinadoras en nombre de la casa, en nombre de oratrices. Ya el Padre lo hizo ayer y creo que también lo hizo hoy, pero todo ha sido maravilloso, ¿no? El viaje para nosotros, y sé que han trabajado mucho, así que se lo agradecemos a todos y ojalá podamos vernos pronto en el Fiat. Nos unimos a todos en el Fiat. Mónica, ¿alguna cosa que quieras decir? Bueno, muchas gracias a todos también por habernos recibido, especialmente a los del grupo de la Casa de la Divina Voluntad, y nos encomendamos a sus oraciones para que nuestra comunidad siga creciendo y sigamos apoyando esta gran misión, que es dar a conocer el reino de la Divina Voluntad, que es el cumplimiento del Padre Nuestro. Es una bendición muy grande estar aquí, al igual que estar con Padre Carlos y Madre Marianela, que son los fundadores de la asociación, que es Casa de la Divina Voluntad. Pues es una bendición muy grande de estar trabajando con esta misión, que bueno, no es un trabajo, es una misión muy grande, y bueno, nos encomendamos a sus oraciones. Bueno, y sí, a ver, Flor. Bueno, yo también les quiero agradecer a todos los que dijeron que sí venir a este retiro. Yo sé que tuve que hacer mover un montón de piezas ahí, pero están aquí porque el Señor hizo que estuvieran desde la eternidad. Les quiero comentar de que con Filia vamos a formar un Facebook de El Salvador, de la Divina Voluntad, de la Casa de la Divina Voluntad en El Salvador. Así que yo me voy a contactar con ustedes a través de Facebook para que... ¿verdad? Muchas gracias. Pía. Para
volver a reiterarles que va a haber misa a las 5 de la tarde. Quien quiera participar, la misa es la misa de la Ascensión, y el que no pueda, por la razón que sea, pues mañana puede ir a esa misa. Es una solemnidad y es la cumbre no la cumbre total de la glorificación de la humanidad del Señor, que empezó en la cruz, cuando fue levantado en la cruz, que siguió con su resurrección y después con los 40 días que estuvo con sus discípulos para confirmarlos en la fe y para darles las instrucciones de cómo la iglesia tenía que proceder para llevar el anuncio del Evangelio. Y les dijo: vayan, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y luego el Señor ascendió en cuerpo y alma al cielo. Y ahí está sentado a la derecha del Padre y está intercediendo por nosotros como el supremo pontífice, para que todos los dones de Dios vengan a nosotros. Por eso nos prometió que luego de su ascensión nos daría el Espíritu Santo. Lo celebraremos el próximo domingo, Pentecostés. Y de esta manera todos los dones que hay en el Cristo, en el Hijo de María Santísima, el Hijo eterno del Padre, se nos van comunicando. Su Espíritu Santo, esa es la misión que tiene. Él tomará, dice Jesús, de lo mío y os lo comunicará a ustedes. Este es el más grande don que el Espíritu Santo tiene que comunicarnos, el don de la divina voluntad. Entre todos los dones de Dios, la divina voluntad lo corona todo. De manera que la obra suprema del Espíritu Santo es restaurar en el hombre el don que le fue dado al crearlo y que perdimos, que Jesús ha merecido y su madre, y que ahora ya con todas las verdades sobre la divina voluntad escritas y transmitidas, empieza a transmitirse en medio de la iglesia. Esto abrirá las puertas para que este reino, Jesús dice a Luisa: estas verdades que te he manifestado son un ejército de luz invencible, que cuando camine en medio de las naciones renovará la faz de la tierra. Así que este es el tesoro del que la Madre les estaba invitando a leerlo, a acercarse a él, a meditarlo y a reunirnos para compartirlo juntos. Porque este ejército puede renovarte interiormente hasta lo más profundo de tu persona y ayudar a que otros también se renueven. Y de esta manera pues colaboramos en la gran obra de Dios. Bueno, buenas tardes. Solo queríamos informarles acerca de los grupos que tenemos de Divina Voluntad, pues están interesados en incorporarse. Silvia aquí tiene un grupo por Zoom los jueves de 10 a 12 de la mañana, ¿verdad? A 12 del mediodía. Lorcita tiene uno en San Juan Bautista, que han iniciado con la Reina del Cielo, que es un buen camino para iniciar, y es el miércoles de 9 a 11 en el Salón Virgen de Guadalupe, ¿verdad? También tiene uno por Zoom el martes de 7:30 a 9:30 de la noche, por si a alguien le queda mejor. Y por último, esta servidora va a tener a partir de esta semana un grupo presencial. El mío sí es presencial y es de encuentro normal, total, en la Divina Voluntad, los miércoles de 10 a 12 en este salón, ¿verdad? Contiguo. Así que bueno, esos son los grupos que tenemos para que ustedes decidan a dónde les queda bien incorporarse. Cualquier información en el volante de los retiros está mi teléfono. Yo les puedo pasar el mensaje a ellos por cualquier cosa. Gracias. Gracias. Muchas gracias nuevamente y nos ponemos de pie para que les dé la bendición. Y de nuevo, si algún artículo que quieren que sea bendecido, quede bendecido con esta bendición, la intención es de bendecirles a ustedes y a todo lo que traen con ustedes. Y antes de la bendición, volver a agradecer
a Flor, por supuesto, Madre y Sor Mónica. Han trabajado tanto para preparar todo esto, a todas las que han servido para que este evento se realice, y a ustedes por su generosidad de compartir con nosotros estas maravillas. Es un don que Dios nos hace a todos. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de María, descienda sobre ustedes, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y les acompañe siempre. Amén.